Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar partes del mismo y completo también en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar y por primera vez en esta mesa, Carlos Malamud, argentino y español, investigador principal del Real Instituto Elcano en asuntos de América Latina. Elcano es el think tank, uno de los institutos de análisis de los laboratorios de ideas más prestigiosos de España. Bienvenido, profesor Malamud. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Silvia Pisani, corresponsal de la Nación de Buenos Aires, bienvenida también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho tiempo de vacaciones, de viaje, de trabajo. Mucho estudio, mucho estudio. ¿Y qué está estudiando ahora? Cocina. Sí. Andrés Gil, redactor jefe del diario.es, bienvenido también aquí por primera Muchas vez. gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. El primer asunto, profesor Malamud, tiene que ver con su país, que es la Argentina. Hay elecciones presidenciales el 25 de octubre. Eso parece, sí. Eso parece. Ahí se va a establecer quién reemplazará a Cristina Fernández de Kirchner. Hay varios candidatos, pero según las encuestas, los dos más opcionados son Daniel Scioli, que es peronista, oficialista, y Mauricio Macri, que es el alcalde de Buenos Aires, que es el principal candidato de la oposición, que además es presidente del Boca Juniors. Hay otros aspirantes como Sergio Massa y hay muchos más, como mencionábamos al principio. Ahora resulta que ha aparecido un escándalo que rodea al señor Macri porque hubo un allanamiento ordenado por el juez Roberto Ponce a principios de esta semana a algunas oficinas del ayuntamiento porque están investigando unos convenios de publicidad y unas encuestas. Hubo pagos por $2.200.000 por parte de la alcaldía de Buenos Aires. Repito, alcaldía que tiene el señor Macri. Aquí hay unos convenios con empresas que pertenecen a un candidato a diputado del mismo partido de Macri, por una parte. Y por otra parte, también hubo unos pagos a Fernando Niembro, periodista deportivo, que fue en su momento el portavoz de Carlos Menem cuando era presidente argentino. ¿Podrá complicarle la vida a Macri como candidato este escándalo? Bueno, si fuera el único escándalo que hay en Argentina vinculado con corrupción, con fraude electoral, con dilapidación de fondos públicos, etcétera, etcétera, la respuesta sería contundente y sería sí. En la medida en que una de las constantes que vemos en estos días, en estas jornadas en Argentina, como por ejemplo las elecciones provinciales en Tucumán, que han sido una acumulación de un escándalo detrás de otro, habrá que ver cómo impacta este tema concreto sobre el electorado dispuesto ya a votar a Mauricio Macri. Es verdad que para una candidatura que hace de la lucha contra la corrupción uno de sus emblemas y una de sus constantes más importantes, es un baldón que puede afectarlo. También va a depender en qué medida Macri sea capaz de dar una respuesta rápida, intervenga, investigue, blanquee y remueva a quien deba remover, ¿no? Pero esta es una decisión que le compete a Macri, pero en la medida en que juegue bien sus cartas lo podría beneficiar más que perjudicar, pero esto habrá que verlo, ¿no? De todas maneras, decía Iragorri que el 25 de octubre se decidirá quién sucede al actual presidente. Yo me temo que no, me temo que todos los indicios son que habrá una segunda vuelta y que habrá que esperar hasta diciembre, a fin de noviembre, para ver cómo se despeja la ecuación, ¿no? ¿Quién gana? Esta noticia, el escándalo de Macri, lo publicó Tiempo Argentino, un diario oficialista, un periódico, un medio de comunicación peronista. ¿Es guerra sucia, como dicen los partidarios de Macri, de Daniel Scioli, lo que está pasando en Argentina? Yo lo que creo es que es un hecho concreto de corrupción y que está siendo muy bien usado por la Casa Rosada. Tienen un eslogan, han sacado un eslogan fantástico en la Casa Rosada, que es, ustedes saben que cuando se habla de clientelismo en la Argentina y en todos los países de América Latina, una de las fórmulas es el choripán, digamos, la gente que la movilizan por un sándwich y una gaseosa. Entonces van a los actos públicos, se mueven por alguna prebenda. El choripán es bueno. El choripán es excelente, es lo mejor que hay en la Argentina. Entonces te mueven por un choripán y una gaseosa. Ahora que estoy estudiando cocina, lo sé, pero bueno. Y el asunto es la presidenta misma, ojo con esto, la presidenta misma enarboló un verdadero eslogan publicitario para el escándalo de Macri, que es un choripán de oro, digamos. O sea, lo están usando muy bien en la campaña electoral oficialista.
Con lo cual hay que ver cómo afecta esto. Dicho lo cual, a nosotros los periodistas que nos gustan los números redondos, estamos hoy a 45 días de las elecciones en la Argentina. 45 días nada más, y lo que está pasando, tanto por el lado de el choripán de oro que acaba de aparecer, que evidentemente ha sido una investigación desde el oficialismo, sin duda, y por el otro lado, los movimientos que hay de apoyo a candidatos, es que la cosa realmente está incierta. Están asustados en el oficialismo por la posibilidad de que Scioli vaya, como decía Carlos, a una segunda vuelta que le complicaría las cosas. Quieren evitar eso. Y yo creo que Macri también está asustado. O sea que estamos ahí deshojando la margarita y deshojando choripanes. En las últimas horas, Andrés, en Argentina ha habido un fenómeno curioso, y es que el expresidente brasileño Lula da Silva, que además acaba de anunciar su regreso a la política, estuvo acompañando a Daniel Scioli a inaugurar algunos hospitales. Lula inauguró hospitales pequeños en Brasil, muchísimos, cuando era presidente, y además recordó Lula lo que fue el surgimiento de esa nueva izquierda suramericana en una cumbre en Mar del Plata en el año 2005, cuando Hugo Chávez, presidente venezolano, Néstor Kirchner, presidente argentino, y Lula da Silva, presidente brasileño, se opusieron a aquella gran área de libre comercio que quería organizar. Y Maradona. Y Maradona también estuvo ahí, claro, pero Maradona no era presidente. Pero era el mayor payaso del circo. Bueno, lo cierto del caso es que el señor Lula da Silva ha apoyado a Scioli acompañándolo en estos viajes, y Pepe Mujica, expresidente uruguayo muy popular, acaba de decir también que lo mejor para Argentina, dentro del panorama actual, es que gobierne el peronismo, pues el kirchnerismo, y que siga Scioli, que suceda a Scioli a Cristina Fernández. Visto con ojos de extranjero, ¿a usted eso le gusta? Bueno, lo que sí que es verdad es que tiene sentido desde el punto de vista geopolítico, en el cual si estos países que hablamos que se alinearon contra el ALCA y generaron una alianza a la que luego se sumaron Evo Morales y Correa, si pierden Argentina, claro, es un retroceso muy grande para lo que ellos quieren representar como una alternativa coordinada política dentro de América Latina. Son miembros del mismo club, digamos. Claro, entonces que en Argentina hubiera ganar a Macri, pues para ellos sería perder a uno de los miembros más importantes de ese club que hablamos, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que tanto Mujica como Lula estén expresando su apoyo, y seguramente pues también lo hagan en breve los demás, ¿no? Correa o Evo Morales. Sí. Últimamente en América Latina y también en España los expresidentes dan más titulares que los mandatarios en ejercicio. Si no es Mujica como el asesor del mundo, el señor Andrés Pastrana en Venezuela, está José María Aznar hablando sobre el conflicto entre Colombia y Venezuela también, Lula inaugurando hospitales en Argentina. Quizás Lula es más popular en Argentina que en el propio Brasil, donde está un poco más desprestigiado. Uno se pregunta si no debe haber como una tarea un poco más académica para los expresidentes, en vez de que... Felipe González decía que eran como jarrones chinos que no sabes dónde colocar en casa. Bueno, son los voceros ahora de toda la realidad latinoamericana. Y la pregunta es si esta izquierda latinoamericana, que ahora parece políticamente unida, no ha fracasado económicamente. Yo creo que es muy difícil para muchos países, incluyendo la Argentina, defender el modelo de izquierda como modelo económico cuando tiene, en este caso, una inflación desbordada, el caso de Venezuela igual, Brasil con un problema económico muy serio. Standard & Poor's acaba de rebajar la calificación de la deuda brasileña hace pocas horas. No sé si este fracaso económico viene acompañado de una especie de éxito colectivo político. Carlos Malamud. No, lo que me parece bastante interesante y a la vez de alguna manera penoso es que este esfuerzo que hicieron en su momento muchos presidentes latinoamericanos de avanzar en torno a un proyecto teóricamente de izquierdas y en nombre del socialismo bolivariano, ahora muchos de estos dirigentes, algunos retirados como Lula o como Mujica, pero otros en activo como puede ser Evo Morales, que también va a visitar Argentina para apoyar a Daniel Scioli, terminen apoyando a un candidato claramente conservador. Porque si algo no es Scioli, es ni de izquierdas ni socialista. Es decir, si establecemos una competencia entre Scioli y Macri, a ver quién es más conservador, quién es más de derecha, la verdad que el resultado podría estar bastante igualado. Es un apunte interesante el que hace Carlos. Yo lo que creo, y retomando lo de Muni, el fracaso económico, ¿no? O sea, lo que sí queda claro es que a partir de quien gane en la Argentina, sea Scioli o sea
Macri, son las dos opciones de las que se habla. Argentina tiene que resolver una serie de problemas económicos fuertes y en esto hay coincidencia entre todos. Ninguno de los candidatos lo niega, con lo cual el apunte de Muni es muy acertado. Es decir, se sigue defendiendo una retórica, pero hay una herencia económica pero muy fuerte. Otra noticias de las últimas horas tiene que ver con la crisis entre Colombia y Venezuela, Muni, porque hace un par de semanas 2 miembros de la fuerza pública venezolana y un civil fueron heridos, aparentemente en un altercado con delincuentes colombianos. En Venezuela viven 5 millones de colombianos, hay una frontera porosa entre los dos países, hay mucha delincuencia colombiana en territorio venezolano, hay narcotraficantes, contrabandistas, paramilitares. A raíz de eso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró la frontera primero en el estado Táchira, hace muy pocos días la cerró también en el estado del Zulia, en 2 zonas con Colombia, y además ha deportado a más de 1000 personas, a las cuales les han marcado las casas en Venezuela con una letra de derríbese, algo que recuerda algunas épocas previas a la Segunda Guerra Mundial de los nazis con los judíos, según han dicho muchos académicos. La escalada verbal entre el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela aumenta día a día. Ayer en el diario The New York Times, el más influyente del mundo, el gobierno venezolano publicó este anuncio titulado The Truth About the Venezuela-Colombia Border Situation, es decir, la verdad acerca de la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, y el gobierno venezolano decía que Colombia exporta delincuencia y pobreza. Como consecuencia de esto, el presidente Santos en Bogotá, bastante molesto, dijo que la revolución bolivariana se está destruyendo a sí misma y que esa historia que ha montado el gobierno venezolano, según Santos, de que Colombia exporta delincuencia y que además el éxodo de colombianos a Venezuela es como el de los africanos a Europa, es una ridiculez. Maduro anoche, después del discurso de Santos, dijo que veía a Santos más bien desencajado y que le recordaba a Francisco de Paula Santander, un dirigente histórico en Colombia que era enemigo en aquel momento de los venezolanos. Ambos países formaron parte de lo que se llamó la Gran Colombia después de la independencia. La pregunta es esta: ya hay quienes dicen que el único remedio para esta situación sería una reunión cara a cara entre los dos presidentes. Incluso Uruguay se ha ofrecido, su presidente Tabaré Vázquez, para mediar. Con semejante nivel de declaraciones, ¿será ideal una reunión entre los dos presidentes o habría que explorar otra vía? Yo creo que en este momento están desiguales las partes. En este duelo está ganando Nicolás Maduro, por lo menos la campaña mediática y la campaña diplomática. Tiene una ofensiva que parece ser más coherente y más consistente que la de Santos, que es un poco más improvisada y que ha tenido ya unos tropiezos importantes, como el del voto que no logró en la OEA, que discutimos la semana pasada. Lo que pasa es que está teniendo una consecuencia doméstica para Santos que es favorable, y es que ha subido su popularidad. La popularidad la tenía en el 26%, las últimas encuestas ven que el enojo lo tiene al 33%. A mí me parece chocante que están quizás jugando a política doméstica este par de presidentes a expensas de las personas que están cruzando la frontera en unas condiciones precarias, y que ni la diplomacia improvisada de Colombia, ni la arremetida de Venezuela, ni el enojo reciente de Santos están resolviendo para nada, ni acercándose a resolver el problema que hay en la frontera entre los dos países. Andrés López. Sí, a mí lo que me da que pensar es que las elecciones próximas en Venezuela tienen mucho que ver también en el tono de tensión que se está viviendo en la frontera. Y por otro lado, yo creo que a estas alturas todos sabemos que los problemas se resuelven no a través de improperios en los medios de comunicación, sino sentándose, negociando y con diplomacia. Elevando el nivel del lenguaje, difícilmente se puede llegar a una solución viable, ¿no? Hay mucha diplomacia de micrófono, como dice Andrés Gil. Hay mucha diplomacia de todo, pero la pregunta de fondo yo creo que es, ¿estamos frente realmente a un problema fronterizo? Y es evidente que en la frontera de más de 2.000 kilómetros entre Colombia y Venezuela pasa de todo, y se pasa de todo también, o estamos frente a un conflicto artificialmente creado por el gobierno venezolano para explotarlo en relación con los comicios de diciembre próximo. Porque si esto fuera realmente un conflicto fronterizo bilateral, las maneras para resolverla están al alcance de la mano y ni siquiera hace falta grandes negociaciones diplomáticas, ni siquiera hace falta que se junten Maduro con Santos. Hace falta que
las fuerzas policiales de los dos países actúen coordinadamente. Y esto durante mucho tiempo se hizo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas colombianas podían perseguir en caliente a los delincuentes y a los guerrilleros colombianos en territorio venezolano. Hasta que llegó Chávez y decidió considerar a las FARC como parte beligerante y la paz en la frontera se acabó. Pero si fuera realmente el conflicto de unos contrabandistas, de unos paramilitares, de unos delincuentes, pues poniendo en coordinación y poniendo a trabajar conjuntamente a las policías de los dos países, no habría más problema. Pero lo que pasa es que la cuestión de fondo es otra y es diferente. Silvia Pisani. Yo vuelvo, a ver, la última noticia que tenemos de esto se produjo ayer a la tarde aquí en Washington, cuando anunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una visita a la región. Parece poco para lo que está ocurriendo, pero es por lo menos algo para ocuparse de realmente el problema, ¿no? Vuelvo a lo que estábamos señalando. Los gobiernos progresistas que están defendiendo el discurso de un modelo que parece hacer agua por algún lado, ¿dónde están para la defensa de las víctimas de este fenómeno, ¿no? de la gente que tiene que emigrar, que tiene que escaparse, que le derriban su casa con la D, como dicen? Yo me quedé helada ayer escuchando a uno de los, gracias a una pregunta del señor Malamud, a uno de los integrantes, un asesor clave del gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? Marco Aurelio. Y le pregunta a nuestro amigo Malamud, aquí presente, le dice, ¿por qué votaron en contra? ¿Por qué se abstuvieron? ¿Por qué se abstuvieron en un asunto clave? Una abstención que se convertía en los hechos en un apoyo a Venezuela. La respuesta de Marco Aurelio llegó a decir, este es un tema delicado, pero hay otros asuntillos por atrás. ¿Pero cómo? ¿Qué asuntillos? ¿Y los derechos humanos? ¿Dónde están? O sea, ¿hay derechos humanos para algunos sí, para otros no? ¿Cómo es esta historia? Paralelamente en Colombia se ha sabido, y lo reveló ayer el gobierno del presidente Santos, que ha habido encuentros entre representantes justamente del presidente con el expresidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es senador de la República y ha sido el jefe de la oposición en Colombia, una oposición feroz. Lo que llama la atención es que quien está mediando, o el que está mediando en esas conversaciones entre Santos y Uribe, es Estados Unidos. Es que las cosas llegaron a tal punto de que se necesita que Estados Unidos medie entre un presidente colombiano y un expresidente. ¿Está así de grave la cosa también? Sí, parece, Juan Carlos, y el señor que mandaron a negociar o de representante especial, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para la negociación del gobierno de Colombia con las FARC, terminó siendo el mediador entre la reunión entre el gobierno y el gobierno y el presidente Uribe y su equipo. Llama la atención que también en estas negociaciones el gobierno del presidente Santos parece a la defensiva y parece estar en una posición débil. Yo no sé qué pasa con la capacidad negociadora de Juan Manuel Santos y su equipo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Andrés, usted escribió un artículo esta semana en el diario.es, en donde da cuenta de un anuncio que hizo recientemente en Europa Pablo Iglesias, el líder de Podemos, aquel partido que tiene ya más de un año en España, partido de izquierda, porque el señor Iglesias ha contratado como asesor en materia económica a Tomás Piketty. Piketty es célebre porque es el autor de aquel libro El Capital en el siglo XXI, un mamotreto impresionante, un tocho, como dicen ustedes los españoles, y que además ha llamado la atención de todo el mundo. Es un hombre que dice que habría que elevar los impuestos para reducir las desigualdades y demás. Podemos, que fue un fenómeno electoral, según la última encuesta, tendría el respaldo del 15,7% de los españoles, pero muy por delante estaría en el primer lugar el Partido Popular de Mariano Rajoy, el presidente conservador, con el 28,2%, y después el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con el 24,9%. Las elecciones generales, es decir, las elecciones parlamentarias, de donde saldría el próximo presidente del gobierno español, están previstas inicialmente para el 20 de diciembre, la fecha puede cambiar unas pocas semanas. ¿Es este un buen anuncio para Pablo Iglesias y para Podemos? ¿Y lo es también para Piketty o es malo? Hombre, es una muy buena noticia para Podemos, porque Piketty efectivamente escribió ese tocho, como tú dices, que se convirtió en bestseller. Eso ya por sí es extraordinario, ¿no? Que un libro de economía sea un éxito de ventas en todo el mundo. Y le otorga a Podemos algo que anda buscando, y es
remitirse a una socialdemocracia clásica, lejos de extremismos. Le confiere también, bueno, el apoyo de un académico reconocido en todo el mundo y le da posibilidades de, bueno, de disputar mejor este tramo final de precampaña. Podemos es un partido que generalmente funciona muy bien en campaña electoral y con el apoyo de Piketty, entre otros, yo creo que sí, que refuerza sus posiciones. Silvia Pisani, que fue corresponsal en Madrid bastante tiempo. A mí me encantan estas cosas. A mí los fenómenos como Piketty, yo me saco el sombrero, porque realmente convertirse en un rockstar con la economía y hablando de impuestos, el tipo realmente tiene mérito. Tiene lo suyo, tiene un enorme mérito. Me hace recordar a otros economistas que se han convertido así en como referentes de una idea, Stiglitz, Galbraith, que en su momento todos los leímos. Es muy bueno para Podemos. Ahora, habría que avisarle al señor Piketty que tenga cuidado, porque lo que suele pasar con estas personas que son como grandes denunciantes de problemas reales, o sea, Piketty habla de la desigualdad y creo que tiene razón, estamos en un mundo sumamente desigual. Ahora, el problema es que cuando se convierten en referentes de un problema y lo denuncian, luego quienes los contratan como asesores toman solamente lo que les interesa del mensaje y no todo. Esto suele ocurrir. Por ejemplo, en la Argentina, y pongo el caso, a Piketty lo menciona mucho el gobierno de Cristina Kirchner. Piketty sí, otro no, Piketty sí, otro no. Pero después, cuando Piketty dice cosas como en la Argentina falta transparencia en las cifras, no entiendo cómo hablan de progresismo y no reforman el impuesto a las ganancias, todo este tipo de cosas se las olvidan. O sea, es siempre riesgoso para estos referentes de un problema real convertirse en asesores de solamente una parte del problema. Profesor Malamud. No, es cierto que para Podemos el fichaje de Piketty supone un plus de credibilidad bastante importante. Ahora, esto en campaña electoral, ¿cómo funciona? Porque en definitiva los que votan son millones de personas. Y de esas millones de personas, bien, ¿verdad? El libro de Piketty fue un bestseller, pero ¿cuántos vendió? ¿Decenas de miles, centenares de miles? ¿Todos los votantes españoles o la media del votante español sabe algo de Piketty? No. Le va a dar credibilidad en determinados círculos, le va a dar credibilidad en la prensa. Pero los efectos de la campaña electoral, el impacto va a ser muy limitado y sobre todo en un partido que desde bastante tiempo esta parte está en una senda de declive permanente. Si vemos lo que decían las encuestas a comienzos de año o inclusive después de las elecciones europeas, parecía que este partido de una sola oportunidad, como lo dicen los mismos dirigentes de Podemos, iba a ser la alternativa de poder. Y que, como dijo el mismo Pablo Iglesias, el cielo se conquista por asalto. Hoy, el mismo Pablo Iglesias estaría encantado de poder condicionar la formación del próximo gobierno. Ya no de gobernar, sino de entrar en una alianza que le permita condicionar al próximo gobierno. Ha sido un golpe mediático muy positivo para Podemos en un momento en el que lo necesita. No sé si lo que necesita Podemos, por otro lado, es más filosofía y más teoría, y no será que le falta un poco más en la parte de ejecución. Lo que sí es que me parece que el señor Piketty le vendió el alma al capitalismo que tanto critica, porque ser asesor y estratega político es uno de los oficios más capitalistas del que uno se puede imaginar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, la revista US News and World Report aquí en Estados Unidos hace un ranking de las universidades. Las mejores, según el último escalafón, son Princeton, Harvard, Yale, Columbia y Stanford, cosa que no sorprende. Pero el Washington Post dice que hay otros rankings en distintas publicaciones. Por ejemplo, los hombres más apuestos están en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington. Las mujeres más atractivas en Florida State. La universidad más divertida, Clemson. Donde se fuma más marihuana, la Universidad de Colorado en Boulder. Y las mejores fiestas, la Universidad de Syracuse en Nueva York. ¿Le impactan estas estadísticas? Para mis hijos está vetado Boulder, vetado Syracuse y quizás Georgetown no está muy mal para... Andrés. Es que esto es lo bueno, es la encuesta que tienen que hacer los padres para interpretar por qué los hijos quieren ir a un sitio u otro, claro. Yo de haber ido hubiese ido a Vanderbilt, que es la más divertida de todas. No, el tema es que así como exigimos transparencia a los gobiernos, habría que exigir transparencia a quienes construyen los rankings. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.